Muy buenos días tengan todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. En este primer día de la semana, Día del Señor, queremos seguir compartiendo con ustedes algunas meditaciones de la palabra de Dios. Y vamos a continuar leyendo esos capítulos mesiánicos. Estamos considerando el Salmo 22. Por eso leamos Salmo capítulo 22 a partir del versículo 14. Dice: He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Dejemos la lectura hasta allí, confiando en la bendición del Señor. Amén. Bueno, continuando con el tema que nos hemos planteado, hemos estado considerando el Salmo 22, que es un salmo mesiánico que se refiere principalmente a los sufrimientos del Señor Jesucristo en su primera sesión, y ese canto de alabanza en la segunda sesión de este salmo. Ahora, en cuanto a los sufrimientos del Señor Jesucristo, ya vimos sus sufrimientos de parte de Dios en los primeros versículos. Y la semana pasada empezamos a meditar en su sufrimiento de parte de los hombres, pero la semana pasada pensamos en sus sufrimientos psicológicos. Hoy vamos a considerar lo que él sufrió de parte de los hombres, pero sus sufrimientos físicos, que eran más evidentes. Sin embargo, en la descripción que se hace acá, hay algunos aspectos que no se podían ver a simple vista y que el salmista los menciona para hacernos entender la intensidad de lo que el Cristo estaba padeciendo. Y la sesión tiene en común algunas descripciones del cuerpo, de la cual hace referencia que el salmista. Él habla de mis huesos, mis manos, mis pies y mi boca, de manera que esa descripción de las partes del cuerpo está asociado a ese sufrimiento que él está experimentando. Cuando uno considera la crucifixión del Señor Jesucristo y los relatos de los evangelios aunados con estos salmos mesiánicos, uno se da cuenta de lo que físicamente el Señor Jesucristo estaba sufriendo. Esos dolores físicos que hacían de él lo que el profeta dice: el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Y uno piensa en su cabeza coronada de espinas, y el profundo dolor que aquellas espinas estaban produciendo sobre su cabeza, pero también en su rostro desfigurado, completamente herido a causa de las bofetadas y de los puñetazos que le daban en su rostro. Pero también uno ve en las escrituras de sus espaldas como fueron laceradas completamente, y así todo su cuerpo a causa de aquel látigo que hicieron caer sobre él, azotándole, pudieron causar en él laceraciones en todo su cuerpo. Pero también hace referencia las escrituras a sus manos horadadas, sus pies también horadados allí por aquellos clavos.
Pero aquí el salmista nos introduce en unos sufrimientos físicos que no eran evidentes a la vista, pero que también lo estaba padeciendo el Señor Jesucristo. Él comienza allí diciendo: se descoyuntaron todos mis huesos. Y literalmente se salieron de su lugar, quizás por la forma en que él estaba siendo crucificado y cómo estaba pendiendo de aquel madero, era la razón por la cual sus huesos habían sido descoyuntados. No fue quebrado hueso suyo, no hubo fracturas allí, pero sí descoyuntarse, salirse del lugar. Y los que saben de eso dicen que eso es un dolor muy intenso, que es un dolor a nivel de los huesos y que indudablemente el ser mencionado acá nos hace entender el dolor que estaba padeciendo el Señor. Y algunos expresan que estando descoyuntados sus huesos le dificultaba para respirar por la posición que tenía en la cruz, y solamente el hablar, el respirar como tal, producía en él un gran dolor. Pero también hace referencia a su corazón. Mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso tiene que ver allí con lo que había en la profundidad de su ser, ese dolor intenso que él estaba experimentando. Lo describe de esa manera: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Algunos indican que quizás por el mismo sufrimiento que él estaba experimentando, las capas que cubren el corazón estaban siendo fisuradas, y al ser fisuradas el corazón literalmente se va rompiendo. Por eso es posible, y algunos lo alegan así, que cuando aquella descripción de que su costado es abierto y de él salió sangre y agua tenga que ver con eso, con las fisuras en la capa del corazón. Pero también es un dolor bastante intenso que ellos no podían ver, pero que aquí se describe el dolor a nivel de sus huesos, el dolor a nivel de su corazón. Pero también algo que estaba interno allí era su lengua. Y dice: su lengua se pegó a su paladar. Y uno piensa en la sed intensa que él estaba experimentando, y que en medio de esa sed lo que le dieron a beber fue vinagre. Eso indudablemente causaría en aquella lengua agrietada un ardor que era aún más doloroso el tener que hablar, pronunciar palabras. De modo que cuando él le decía a su padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él le dijo a aquel hombre que desde ese día estaría con él en el paraíso, dándole el perdón y la salvación a aquel malhechor, lo hizo en medio de ese intenso dolor. Qué maravilloso nuestro amado Salvador. Pero también hace referencia a sus manos y sus pies horadados, traspasados por aquellos clavos. Dice que ese efecto allí llevaba un dolor que a través del sistema nervioso, cada pulsación del corazón era como un corrientazo a nivel de su cuerpo, por el efecto de aquel clavo horadando sus manos y sus pies. Esas manos que tanto bien hicieron, que sanaron tantas personas, que crearon el mundo, y esos pies que caminaron largamente, se empolvaron con el camino para llevar el mensaje a muchas almas,
fueron horadadas. Como dice el poeta, manos preciosas tan lastimadas por mí clavadas en una cruz. Y tus pies heridos, Cristo paciente, yo delincuente, los taladré. Al pensar en esto, nosotros que fuimos la causa de todos esos dolores, realmente tenemos que expresar nuestro agradecimiento al Señor, porque todo lo que Él sufrió lo hizo por amor a nuestras almas. Y la sesión termina expresándose acerca de su alma y de su vida. El Señor estaba dando su alma o entregando su alma, dando su vida por nosotros. Qué regalo tan precioso el de la ofrenda de sí mismo, por expiación de nuestros pecados, pero también como demostración de su amor para con nosotros, al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que el Señor nos ayude en esta mañana a seguir meditando cuánto le hemos costado a este varón de dolores experimentado en quebranto. Amén.